Hola amigos, hoy veremos un tema sobre farmacología, específicamente sobre curvas dosis-respuesta y curvas dosis-efecto. Vamos adelante. Bien, entonces para comenzar a hablar de lo que va a ser la curva dosis-respuesta y dosis-efecto, primero tenemos que ver el tema principal que abarca estos dos sistemas, el cual es la dosis del fármaco y la respuesta clínica. Un médico en su vida diaria o al ejercer su profesión tiene que estar en constante elección de diferentes fármacos. Es decir, para empezar un tratamiento con su paciente, él tiene que elegir el fármaco que sea más específico y que tenga más eficacia contra su enfermedad o que beneficie su tratamiento. Por lo cual, la atención de un paciente requiere la elección de un fármaco con una dosis beneficiosa máxima y con una toxicidad mínima. Para esto es lo que se utiliza en este tipo de curvas y estas tablas que vamos a ver a continuación. Por lo cual el médico debe comprender de qué manera existen o actúan las interacciones entre el fármaco receptor y cómo se explica el resultado entre la dosis y la respuesta en sus pacientes. También tenemos que entender la naturaleza de la causa de la variación entre la respuesta farmacológica y la selectividad farmacológica en el resultado del paciente. Es decir, si tenemos un paciente con un determinado tratamiento y aplicamos un fármaco, no significa que el mismo fármaco vaya a tener el mismo resultado con otro paciente. El médico tiene que seleccionar un fármaco que ya ha tenido un estudio posterior y el cual se lo ha realizado y se ha demostrado que este tenga su máxima eficacia. Para eso es que se han aplicado este tipo de curvas que vamos a ver a continuación. Entonces tenemos la dosis-respuesta, las curvas dosis-respuesta, la cual se la va a implementar en esta tabla como vemos aquí. En su forma vertical va a presentar lo que es la respuesta de su eficacia, desde menor eficacia hasta su parte superior, la mayor eficacia. Y horizontalmente tenemos los gramos o la dosis que se va a insertar en el fármaco. Entonces de esta va a depender o va a ayudar a calcular cuál es más potente y cuál es más eficaz. A esto es lo que hace referencia a la tabla o las curvas dosis-respuesta, a la potencia y a la efectividad, potencia farmacológica y eficacia máxima. Son dos términos parecidos que muchas veces causan confusión en estudiantes y en médicos, pero mediante esta tabla vamos a aclarar esta duda. Bien, entonces en la tabla vamos a presentar un fármaco denominado A, el cual, como pueden ver en la parte de la dosis, tiene aproximadamente 3 gramos. Otro fármaco distinto en el cual en su representación en gramos tiene 1 gramo y lo vamos a denominar fármaco B. Asimismo vamos a tener un fármaco C con 6 gramos y un fármaco D con 11 gramos. Pues bien, aquí en esta tabla podemos decir que el fármaco B y el fármaco A van a tener más potencia que el fármaco C y D. Entonces, ¿en qué va a hacer referencia la potencia? La potencia va a significar la medida en gramos, es decir, un fármaco que cumplió su curva en eficacia con 1 solo gramo de dosis es mucho más potente que un fármaco que con 3 gramos pudo alcanzar su eficacia máxima, como vemos. Entonces podemos decir que el fármaco B va a ser más potente que el fármaco A, que el fármaco C y que el fármaco D. El fármaco B y el fármaco A van a ser más potentes que el fármaco C y el fármaco D, puesto que tienen menor cantidad de gramos y han alcanzado su eficacia máxima. A esto es lo que se va a denominar potencia farmacológica, en la cual va a ser representada por la concentración eficaz media o la dosis eficaz media, lo cual va a hacer referencia al 50% de su efectividad. Es decir, si el fármaco A alcanza su eficacia máxima, hasta esta altura su eficacia media va a ser referencia a la mitad de la línea de la curva. De igual manera, como vemos, el fármaco A
tendremos que su eficacia media va a ser a la mitad de la altura de su curva. ¿De qué va a depender la potencia farmacológica? Va a depender de la afinidad con su debido receptor. A esto se lo suele representar con K. Entonces a esto va a hacer referencia la potencia farmacológica. El fármaco que contenga menos gramos en su dosis y alcance su eficacia máxima va a ser más potente que el que tenga más o necesite más dosis para alcanzar su eficacia máxima. Entonces entre todos estos 4 fármacos podemos decir que el más potente es B. Entonces lo definimos al fármaco B como el fármaco con potencia máxima, pero no podemos decir lo mismo de la eficacia. Entonces vamos a hablar de la eficacia. La eficacia va a ser referencia o va a ser representada por el 100% del efecto deseado. Entonces en esta tabla podemos decir que el fármaco B va a ser el menos eficaz comparado con el fármaco A, C y D, ya que como vemos su línea de eficacia alcanza índices mucho más altos que el B. Entonces ahí podemos ya establecer la diferencia entre lo que es potencia y eficacia. El fármaco B puede ser más potente, pero no tan eficaz como el fármaco A, C y D, que alcanzan curvas de eficacia más altas. Entonces tenemos que tener el criterio de saber que para un tratamiento clínico, entre la diferencia de la potencia y la eficacia, siempre es más preferible considerar la eficacia como, siempre tenemos que elegir la eficacia como preferencia al momento de iniciar un tratamiento. Entonces con esta tabla y curvas hemos podido establecer las diferencias entre potencia y efectividad. Cabe resaltar entre estos fármacos la pendiente en la curvatura del fármaco D, que es muy diferente a la del C, la del A y la del B. Como podemos notar, es mucho más vertical. Estos fármacos suelen representar un tipo de fármacos, se podría decir, mucho más delicados, ya que estos por lo general son los que inducen a las personas a tener problemas como de caer en comas o de tener graves intoxicaciones por su complejidad en lo que es su curva. Pero esto ya lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos sobre el índice terapéutico. Ahora sí vamos a hablar de las curvas cuánticas de dosis-efecto. Si las primeras curvas que analizamos nos permitieron saber la diferencia o tener en cuenta qué fármaco es más potente y qué fármaco más eficaz, estas curvas en cambio nos van a permitir conocer los resultados, pero más favorables, ya considerando estudios en varios individuos, es decir, cuál va a ser más efectivo o más seguro. Si bien es cierto, en la primera parte dijimos que para empezar un tratamiento se tenía que establecer el fármaco más efectivo, pero a su vez el que tenga más seguridad al momento de empezar un tratamiento. Entonces tenemos que primero ver la gran variabilidad potencial entre las personas con respecto a la gravedad de su enfermedad y la respuesta a los fármacos. En estas curvas se demuestra cómo se especifica la eficacia de un fármaco en cuanto a la investigación en un determinado número de personas para obtener una media en el cual el fármaco fue efectivo y en el cual el fármaco causó un efecto, se podría decir, tóxico. Entonces la diferencia entre estas dos curvas es que la curva graduada de dosis-respuesta indica la eficacia máxima de un fármaco y la curva cuántica de dosis-efecto la variabilidad potencial en la respuesta entre los individuos. También puede usarse para generar información sobre el margen de seguridad, es decir, sobre el índice terapéutico. Bien, en las curvas cuánticas de dosis y efecto lo que se va a utilizar de igual forma es la dosis efectiva media. Esta va a medir el 50% de los individuos investigados, al contrario que en la
curva dosis-respuesta se medía el 50%, pero de la efectividad del fármaco en estas curvas se va a medir el 50%, pero de los individuos investigados. Igual se va a tomar en cuenta la dosis tóxica media y la dosis letal media, es decir, la que ya comience a causar daños, como su nombre lo dice, letales. Entonces aquí tenemos la tabla o el eje donde se va a presentar las curvas dosis-efecto. Como vemos, en la parte vertical vamos a tener el porcentaje de individuos con respuesta, mientras que horizontalmente tenemos el eje cuantitativo que va a medir las dosis del fármaco que se va a aplicar. También podemos ver el nivel del porcentaje medio en individuos, es decir, la dosis efectiva media, que dijimos que iba a medir el número de individuos del 100%, y el 100% de los individuos. También se representa otra línea, aproximadamente el 80%, en lo que corresponde al porcentaje en individuos estudiados. Entonces se empieza con una dosis, es decir, un gramo, un fármaco indeterminado. Entonces aplicamos 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, 4 gramos, 5 gramos, 6 gramos, 7 gramos. Aquí entonces ya vamos a encontrar lo que va a ser la dosis eficaz media. Como podemos ver en la curva cuantitativa y el efecto del fármaco, vamos a encontrar que se van a trazar líneas y vamos a encontrar que va a dar al 50% de los individuos estudiados la dosis eficaz media. Es decir, con 7 gramos de este medicamento, el 50% de los individuos estudiados ya presentó un efecto medio en lo que respecta a este fármaco. 8 gramos, con 9 gramos, el 80% de los individuos presentó una respuesta acumulativa con respecto al efecto terapéutico, mientras que con 10 gramos el porcentaje requerido de dosis para alcanzar el efecto deseado se cumplió. Es decir, como podemos ver, con 10 gramos llegamos aproximadamente al 100% de los individuos que estuvieron a prueba. Luego con 11 gramos, 12 gramos, 13 gramos y con 14 gramos aproximadamente comenzó a presentarse un nivel de toxicidad ya presente en los individuos, dando que con 15, 16, 17, 18 y con 19 grados se llegó a la media letal, es decir, a la dosis letal media. Como se puede ver en la curva que ya se pinta de color rojo, y al nivel del efecto se puede visualizar que 19 gramos ya presentó la media letal, la dosis media letal. Es decir, que con esta dosis ya el 50% de los individuos estudiados comenzaron a presentar síntomas graves al administrar este medicamento. Mientras que con 20, 21 se presentó un acumulativo de muerte con cada dosis, es decir, el 80% de los estudiados ya comenzaron a presentar, de los animales estudiados comenzaron a morir, es decir, ya no tener signos letales ni síntomas muy graves, sino que comenzó a haber un acumulativo de muerte. Mientras que llegando a la dosis 23 se presentó el porcentaje requerido para una dosis letal, es decir, ninguno de los individuos resiste esta dosis al llegar al 100% de los estudiados, como se puede presentar. Entonces esto es lo que nos demuestra la tabla. Como podemos ver, se puede cuantizar
las dosis algorítmicamente y según el efecto que va a producir en el 100% de los individuos o de los animales estudiados. En esta tabla y en estas curvas se puede llegar a cuál es la dosis eficaz media, la dosis eficaz requerida para un tratamiento que tenga excelencia y las dosis para que tenga un promedio tóxico, una dosis letal media y una dosis total de muerte. Es decir, esta es lo que nos beneficia, este tipo de curvas, a poder llegar a este determinado resultado. Como dijimos también, las curvas cuantitativas de dosis efectos nos permite también saber rangos terapéuticos o índices terapéuticos, como vamos a ver a continuación en la tabla que está ya presente aquí. Vamos a ver un determinado fármaco. Como les había dicho anteriormente, la curva o la inclinación del efecto o la eficacia o potencia del fármaco va a depender mucho en lo que va a ser el índice terapéutico. Como vemos a continuación, en este fármaco va a presentar su porcentaje de dosis en que administramos 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos. Al tercer gramo estamos llegando a lo que va a ser la dosis eficaz media, mientras que al administrar 4 dosis, 5 gramos, llegamos al 100% de la efectividad de este medicamento. Es decir, llegamos a la dosis mínima eficaz. Bien, con 6 gramos está dentro del rango de lo que va a ser este medicamento, pero con 7 gramos se comienza a presentar toxicidad. Entonces tenemos con 8 gramos, 9 gramos está llegando a la dosis letal media, en que una persona ya no soportaría, y de igual forma ya que decir de 10 y 11 gramos. Entonces, ¿cuál es el rango terapéutico que presenta este fármaco? Como vemos a continuación, el rango terapéutico de este fármaco va a ser de 1 a 6 gramos. Se puede suministrar, es decir, en la dosis eficaz media, que es 3, podemos dar 4 gramos, no pasa nada, 5 gramos, no pasa nada, 6 gramos, no pasa nada. Entonces podemos dar de 1 a 6 gramos. Si tenemos una equivocación y damos más de 3, damos 4, damos 5 o damos hasta 6, no se producirá ningún tipo de toxicidad ni daño adverso que produzca este fármaco. Pero vamos a ver la siguiente tabla, en la cual se presenta un fármaco que vemos que marca diferencia en lo que va a ser su curvatura de efecto y potencia. En este fármaco podemos ver que si administramos una dosis, 2 dosis, en la dosis número 2, es decir, con 2 gramos ya alcanzamos la dosis eficaz media, mientras que con 3 gramos estaríamos alcanzando casi el 100% de la efectividad, mientras que con 4 dosis, 5 dosis, ya estamos llegando a lo que va a ser la dosis letal media, no decir de 6 dosis, es decir, 6 gramos. Entonces aquí se marca la diferencia. Vemos que este fármaco va a presentar un índice terapéutico menor en comparación al fármaco que presentamos anteriormente, ya que el anterior marcaba de 1 a 6 y este de 1 a 3. Es decir, si suministramos la dosis eficaz media, que son 2 gramos, podemos suministrar hasta 3 gramos, pero si nos pasamos de 3 gramos, es decir, a 4 gramos, ya estamos causando un daño, es decir, una toxicidad en el organismo, o incluso podríamos llegar ya a una dosis letal que cause la muerte en un mínimo cambio de dosis, es decir, de 1 a 5 gramos ya podemos estar incluso causando la muerte al paciente. En comparación con la tabla que vimos anteriormente, podemos notar la diferencia en lo que va a ser el índice terapéutico, en el cual el primer fármaco va a marcar un
un más amplio índice terapéutico, es decir, de 1 a 6, mientras que el otro fármaco, como vemos en la figura de la derecha, va a presentar de 1 a 3, es decir, su índice terapéutico va a ser menos amplio, por lo cual va a ser un fármaco más peligroso, y podemos denominar al fármaco de la izquierda como el fármaco más seguro. Y de esta forma hemos llegado al final de esta presentación. Espero que hayan entendido la diferencia entre las curvas de dosis-efecto y dosis-respuesta y que les haya servido de mucho. Cuídense mucho y hasta la próxima.